Aquellos que sufren de ataques de pánico se observa que de repente, por alguna razón o sin ninguna razón, se genera en ellos un tipo de ansiedad intensa. Y estos síntomas de ansiedad pueden incluir cualquier tipo de síntomas. Entre ellos, por ejemplo, está el aumento muy rápido del ritmo cardíaco y la sensación de que el pecho está palpitando intensamente. En muchos casos, el paciente puede experimentar una sensación de calor extremo o de frío. Se siente una sensación de ahogo, es decir, parece que la garganta se está cerrando. Puede haber una sensación de falta de aire o dificultad para respirar. En muchos casos se observa que hay una especie de malestar abdominal o una presión intensa en el abdomen. En muchos casos, el paciente siente náuseas o mareos. En algunos casos, el paciente siente que está a punto de desmayarse o al caminar parece que tiene un paso inestable. Es decir, el paciente dirá que siente que de repente perdió el equilibrio y parece que se va a caer. O el paciente puede sentir una especie de incomodidad y malestar, como si su mente se estuviera volviendo loca. Así que todo esto son síntomas de ansiedad. Estos síntomas de ansiedad que mencionamos generalmente pueden ser 4 o más en el caso de un ataque de pánico. Y el paciente en este caso piensa que hay una causa médica grave. Es decir, los síntomas pueden ser como si alguien tuviera un corazón palpitante o el pecho palpitante intensamente o dificultad para respirar. Parece que va a tener un ataque al corazón o una consecuencia médica grave. Por eso, estos pacientes lo primero que hacen es acudir a un cardiólogo o ingresar de alguna manera en una emergencia médica. Y si se observa que al menos 4 o más de estos ataques ocurren al mes, entonces decimos que el paciente sufre de un trastorno de pánico, que es un tipo de trastorno mental leve. Sin embargo, en muchos casos, aunque no haya un trastorno de pánico, alguien puede tener 1 o 2 ataques de pánico de repente, pero tener 1 o 2 ataques de pánico no significa que el paciente sufra de un trastorno de pánico. Estos ataques de pánico, cuando comienzan, alcanzan su punto máximo en cuestión de minutos. Es decir, tal vez el pecho comience a palpitar al principio y se verá que en cuestión de minutos está palpitando de tal manera que parece que el corazón va a salir del pecho, o tal vez la cabeza esté un poco mareada o se sienta un poco inestable, pero en cuestión de minutos se vuelve muy intenso o aterrador. Entonces, el tratamiento para los ataques de pánico. Para aquellos que tienen un trastorno de pánico, nuestro tratamiento principal es que no hay razón para tener miedo. Es decir, si no encontramos ninguna causa médica para los síntomas físicos que están experimentando, es decir, que no hay ninguna causa médica. Luego, si se observa que todos sus demás sistemas están funcionando y esto se debe a un tipo de trastorno mental, es un tipo de trastorno de ansiedad o enfermedad relacionada con la ansiedad. En ese caso, cuando ocurra un ataque de pánico, el paciente debe estar preparado, bueno, desde el principio, saber que en esos 5 o 10 minutos se intensificará mucho y se sentirá muy mal y debe protegerse en ese momento. Es decir, si el paciente se asusta, los síntomas aumentarán aún más. Porque ya hemos mencionado que este ataque de pánico es principalmente un síndrome de ansiedad y el síndrome de ansiedad causa estos síntomas físicos. La razón es que debido a este centro hay algunos químicos en nuestro cuerpo. La secreción de esos químicos aumenta. Y cuando esto sucede, los síntomas físicos comienzan a ser malinterpretados como una enfermedad. Es decir, tal vez su corazón está palpitando y piensa que podría ser un ataque al corazón o siente mucha presión en el estómago, entonces cree que hay alguna consecuencia médica grave o en la cabeza. Siente que su cabeza está dando vueltas, piensa que podría haber algún tipo de tumor o algo en su cabeza. Cuando el síndrome se malinterpreta de esta manera, el paciente se asusta aún más. Cuando hay miedo, lo que sucede es que la ansiedad aumenta, lo que provoca que los químicos de la ansiedad se secreten aún más, haciendo que el síntoma se intensifique. Por lo tanto, cuando el síntoma comienza, si el paciente se calma un poco y se dice a sí mismo que no hay nada de qué temer, es decir, que no habrá ninguna emergencia médica, no será un ataque al corazón ni nada por el estilo.
Y después de un rato esto se resolverá automáticamente, todos los síntomas se corregirán, entonces los síntomas no se manifestarán de manera tan intensa. Y si se dice a sí mismo que esto ya ha sucedido varias veces antes y que se ha resuelto en poco tiempo, será muy útil para él. Al mismo tiempo, en muchos casos recomendamos hacer un poco de relajación, algunos ejercicios de relajación, y lo que más recomendamos es hacer ejercicios de respiración. Es decir, cuando comienza, primero sentirán una especie de incomodidad. Se darán cuenta de que están teniendo algo parecido a un ataque de pánico. En ese momento, si toman una respiración profunda, es decir, inhalan profundamente, mantienen la respiración por un momento y luego exhalan lentamente. Y si lo hacen de 10 a 12 veces, el cuerpo entra en un estado de relajación y la intensidad disminuye considerablemente, haciéndolo sentir mucho mejor. Y lo más importante que mencioné es la preparación para aceptar. Es decir, si regularmente pasamos por un camino difícil, nos acostumbramos a ello. Es decir, el camino que nos causará algo de molestia. Por ejemplo, si estamos en un camino complicado, al principio será difícil, pero cuando nos mentalizamos de que nos causará incomodidad por un tiempo y luego encontraremos un camino más fácil, la situación es tal que por un momento nos sentiremos muy mal física o mentalmente, pero automáticamente, sin hacer nada, volveremos a un estado normal y así la molestia no se siente tan intensamente. Además, muchas veces las personas que sufren de trastorno de pánico experimentan esto. Para ellos esto pasará. Dije que al menos 412 veces al mes o más de 4 veces. Y siempre hay un tipo de miedo o temor de que vuelva a ocurrir un ataque de pánico a la 1.0. Por eso, este miedo o temor realmente arruina su rendimiento normal de manera drástica y crea un tipo de miedo a la muerte. Y se observa entre ellos que en el caso de, quiero decir, con el trastorno de pánico pueden coexistir muchos otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, en muchos casos frecuentemente se presenta agorafobia, donde el paciente tiene miedo a ciertos espacios. Es decir, si hay un espacio abierto o cerrado, entonces en esos casos a menudo siente miedo. Muchas veces hay pacientes que tienen fobia a las alturas y también pueden experimentar ataques de pánico. Además, a menudo se observa que al estar en una cola, es decir, en una fila larga, también pueden experimentar repentinamente un ataque de pánico y lo que hacen es evitar completamente estas situaciones, ¿ok? Y no van a esos lugares. A veces sucede que aquellos que, por ejemplo, tienen que hacer fila para la oración del viernes, si experimentan ataques de pánico, a menudo evitan esas situaciones y no van allí. Nuestro consejo es que no eviten estas situaciones que les causan miedo. Y generalmente cuanto más se expongan, más podrán superar esto. Y como mencioné, dado que se crea un tipo de miedo a la muerte debido a los síntomas de ansiedad, cualquier tipo de mala noticia o la noticia de que alguien ha muerto puede aumentar los ataques de pánico y a menudo evitan estos lugares. Nuestro consejo es el mismo. No eviten lugares donde haya accidentes, escenas horribles o donde alguien haya muerto, y cuanto más se expongan a estas situaciones y más vayan a estos lugares, más podrán superarlo. Muchas personas sienten una intensa ansiedad en multitudes y evitan las multitudes. Por eso se observa que evitan mercados, tiendas y lugares similares. No quieren ir allí, así que aquí hablamos de exposición gradual, es decir, si de repente los enviamos al mercado o a una multitud a la 100, no podrán manejarlo de manera adecuada. En ese caso, la exposición gradual significa que poco a poco, es decir, si tienen miedo al mercado, no tienen que ir al mercado de inmediato, simplemente pasan por delante del mercado, es decir, no entran al mercado y hacen esto durante 7 u 8 días. Cuando el miedo disminuya, entonces tal vez puedan entrar al mercado y llevar a alguien con ellos. Y si comienza a sentirse muy incómodo, después de un rato puede salir nuevamente. De esta manera, regularmente, esto es una terapia regular. Ir al mercado y lo que sucede es que poco a poco se aumenta la exposición. Es decir, al principio se queda 10 minutos y luego se aumenta un poco el tiempo. Después lleva a su acompañante y le dice que se quede separado por 5 minutos mientras él se queda solo por 5 minutos. Luego, después de algunos días, cuando pueda superar esto, podrá ir solo. Es decir, las cosas que
le están generando un tipo de miedo o las cosas que le están generando un tipo de ansiedad previamente y lo que quiere añadir es que se repita y se publique constantemente. Y el trastorno de pánico, dado que es principalmente un trastorno de ansiedad, generalmente decimos que en cualquier tipo de trastorno de ansiedad es importante practicar técnicas de relajación con frecuencia. Esto lo decimos para el trastorno de pánico o cualquier tipo de trastorno. Decimos que regularmente, si lo hace, es decir, como mencioné antes, ejercicios de respiración al menos una vez al día. Es decir, por la mañana y por la tarde una vez, y si lo incorpora a su estilo de vida. Y al mismo tiempo el ejercicio, es decir, muchos de nosotros somos estrictos que al menos 40 minutos a una hora al día camine rápidamente, solo para caminar. Muchas veces la gente dice que camina todo el día, pero caminar de esa manera no es suficiente. El tiempo que dedique a caminar debe ser solo para caminar y si lo hace durante 40 minutos, entonces eso le ayudará mucho más. Podrá controlar mucho mejor. Ayudará y si después de esto todavía ve que no se está liberando de los ataques de pánico o la ansiedad y que su vida normal y la calidad de vida que tiene se están viendo afectadas, en ese caso le recomendaría que consulte a un especialista en salud mental. El trastorno de pánico es un trastorno en el que podemos ayudarle a controlar completamente los síntomas. Gracias a todos.